Buenas noches, compañero. Vaya poniendo sus datos, por favor. Buenas noches, doctor. Está Ignacio. Ya. Vayan poniendo sus datos, por favor. Chat, ¿cómo están? Buenas noches. Vayan poniendo sus datos en el chat, por favor, y vamos esperando unos minutos, por favor, a que vayan ingresando el resto de los compañeros, ¿ya? A todos los compañeros que han ido ingresando, por favor, vayan poniendo sus datos en el chat. No se olviden poner sus datos, compañeros, porque es de ahí de donde nosotros sacamos lo que es la asistencia, ¿ya? Para poder comenzar, vamos a esperar que vayan ingresando el resto de los compañeros, así de esa manera no estamos pausando el avance de clase. Estamos todavía a tiempo. Seguramente van a ingresar el resto de los compañeros.
Bueno, compañeros, vamos a comenzar porque estamos viendo que hemos esperado un tiempo prudente también respecto a lo que, al tiempo de espera que tenemos también para acá con los compañeros, para que puedan ingresar. Hemos estado viendo, compañeros, todo lo que es nuestro tema uno, que es un tanto largo, respecto a los parámetros de la introducción que tenemos nosotros respecto a la Constitución política, pero estamos hablando de forma general, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué es la Constitución? ¿No? ¿De dónde viene la Constitución? ¿Cuál es ese objeto de estudio que tiene que existir dentro de la Constitución? La importancia que tiene la Constitución, estamos hablando de forma general, para todos los estados, que obviamente tienen una Constitución política del Estado, ¿no es cierto? Tenemos entonces, hemos visto las ramas del derecho constitucional respecto a lo que es el derecho constitucional de forma general, el derecho constitucional particular, el comparado, ¿no es cierto? Las fuentes, de dónde vienen, la acepción de derecho constitucional. Hemos visto también dentro de esas fuentes a la misma Constitución, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre además, y teníamos que ver el día de hoy lo que es el derecho constitucional clásico, ¿no es cierto? Y especialmente relacionado con el derecho constitucional contemporáneo. Estos aspectos inherentes a lo que es el avance del derecho constitucional que nosotros tenemos que ver a partir en esta última parte en sí de lo que es el derecho o nuestro primer tema de aspectos generales del derecho constitucional. Dentro de lo que es el derecho constitucional, y vamos a ver un poco más adelante, compañeros, está el constitucionalismo, ¿no es cierto? Es un tema específico que vamos a ingresar a ver, pero que no tiene mucha diferencia. Bueno, en sí, hablamos del mismo tema respecto a lo que es el constitucional clásico y el constitucionalismo contemporáneo además, que era, y para el día de hoy habíamos relatado y habíamos pedido a algunos compañeros saber qué era lo que ustedes podían entender respecto al derecho constitucional clásico dentro de lo que es la investigación que pudiesen haber realizado, con el afán de que a partir de ese concepto que nos pudiesen dar, existiese algún parámetro en el cual nosotros podamos arribar y podamos entenderlo de una sola manera, de manera homogénea, ¿no es cierto?, lo que es el derecho constitucional clásico, así como el contemporáneo, ¿no? Además, creo que habíamos hablado de lo que era el neoconstitucionalismo, que nosotros estábamos queriendo ver también dentro de lo que es el derecho constitucional. Hablamos de nuevo como teoría, desde el punto de vista teórico, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ustedes habían podido ver, compañeros, respecto a lo que es el derecho constitucional desde el punto de vista clásico y además contemporáneo? ¿Qué es? A ver, ustedes díganme qué han podido ver, qué es lo que han buscado, fuera de lo que también nuestro texto nos habla respecto a ese tema. No sé quién quiere participar para que lo podamos anotar y de esa manera también poder optar. A ver, compañero Ignacio. Muy buenas noches, doctor. Bueno, empezamos con el derecho constitucional clásico. Lo interesante, ¿no?, es que mencionan que donde empezó es en dos grandes acontecimientos principales, ¿no? La independencia de Norteamérica y la Revolución Francesa, donde se atribuye la idea de los derechos fundamentales y que cada persona tiene, bueno, tiene unos derechos que se necesita defender, ¿no? Aquí hay algo bastante interesante, que era un documento que encontré, que habla sobre el constitucionalismo, lo que usted mencionaba, clásico, en sus inicios, porque menciona que hubo un cambio de cosmovisión en la sociedad, de un teocentrismo absoluto a un antropocentrismo, el cual el hombre empieza a reconocer sus necesidades y quiere reclamar sus derechos.
empiezan los movimientos luterinismo, que creo que es de un padre, si mal no recuerdo. Sí. Eso ya es conocimiento que tenía por ahí, que nos dice ni el obispo ni el papa tiene derecho de imponer ni una sílaba de la ley ni su consentimiento, y quien lo hiciera lo hará siguiendo el espíritu de la tiranía. Entonces, me parece bastante interesante, ¿no? Porque si hablamos del constitucionamiento clásico, podríamos decir que incluso es una ruptura de la Iglesia y del pensamiento propio, ¿no? Cuando hubo la Revolución Francesa, también creo que podemos juntarlo con el Renacimiento, si no me estoy yendo muy a lo loco. Y pues eso, ¿no? La Constitución es una ley que da garantías para los ciudadanos frente al Estado, ¿no? La Constitución debe ser escrita y considerada la única forma en que las leyes no sean transgredidas, ¿no? Es rígida y para que no pueda ser alterada de una manera fácil, como una ley ordinaria. Entonces, y así hay unos cuantos puntos que puedo leerlos si desea o pasamos a un compañero. No, no, díganos, compañeros, realmente para eso es lo que nosotros hemos hablado. ¿Qué diferencia, a ver, usted puede encontrar en lo que es el derecho constitucional clásico a diferencia de lo que es el derecho constitucional contemporáneo? Y usted está haciendo mención a la historia, ¿no es cierto?, del derecho constitucional, históricamente viéndolo desde ese punto de vista, y tiene mucha razón. A partir del teocentrismo hablamos de un Dios. Todo se basa en la religión, compañeros. Y así ha sido siempre. Entonces tiene mucha razón. No sé, a ver, ¿qué es lo que usted ha entendido respecto al contemporáneo? Creo que nos ha hablado un poco del clásico, obviamente. ¿No es cierto? Bueno, el contemporáneo fue el que tuvo un poco más de problemas en encontrar información. Nos habla de que, bueno, que en el derecho constitucional contemporáneo como normativa obligatoria y como reconocimiento científico tiene su origen en el movimiento constitucional británico, estadounidense y francés en los siglos XVII, XVIII y XIX. Bueno, aquí está interesante, ¿no? Porque estaba leyendo que ya creo que hubo un problema, eso es lo que he entendido, un problema con la monarquía. La monarquía en algunos países que no fue en la Revolución Francesa, como que menciona, ¿no? El británico estadounidense, porque hasta ahora los británicos siguen teniendo una monarquía y bastante fuerte, no sé cómo llamarlo, si está bien hecho el término. Entonces, ahí empezó, ¿no? A que las constituciones políticas escritas y codificadas y el derecho constitucional como la combinación del constitucionalismo y la figura, bueno, y la figura lo resume en un Estado liberal. Creo que intentaron, ¿no? En esa época que la Constitución ya sea para que el Estado sea más liberal, eso es lo que he entendido. Y eso. Y ya, ¿algo más quiere decir, compañero, por si acaso? Tal vez un poco de neoconstitucionalismo, ¿no? Que más que decirle la información, quería hacerle una pregunta aparte, que era de algo que leí, que ese no, neoconstitucionalismo alude a una nueva visión del Estado de Derecho que parte del constitucionalismo cuya carácter resista primordial a la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas. Ahí no entendía porque, que yo sepa ya, hace tiempo eso pasaba, ¿no? La Constitución en sí está sobre todas las normas, entonces no he entendido mucho eso sobre supuestamente el concepto de neoconstitucionalismo. Ya, está muy bien, compañero. Miren, sabe que aquí Ignacio nos ha dado ya los parámetros generales respecto a lo que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de lo que sería el derecho constitucional clásico con relación al derecho constitucional contemporáneo de forma primordial. ¿Ya? También les hemos pedido de que puedan ver algunos compañeros respecto o podamos averiguar, ¿ya? Porque lo que se quiere, compañeros, no solo es que se pueda llegar a participar dentro de cada una de las clases que nosotros tenemos en nuestra materia de Derecho Constitucional 1, ¿no es cierto? Sino de que nosotros tengamos que sacar una conclusión respecto a lo que ustedes mismos han podido investigar con relación a lo que el mismo docente, o sea, mi persona les va a poder dar, ¿no?
No sé si alguien más, por si acaso, quiera participar. Obviamente la participación es voluntaria, compañeros. Ya, es netamente voluntaria. Silver nos decía, a ver, Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Sí, quería aportar en cuanto al constitucionalismo clásico y posteriormente al constitucionalismo moderno. Bien, en cuanto al constitucionalismo liberal, también es conocido como el nombre de movimiento constitucionalista o constitucionalismo clásico, ¿no? El movimiento liberal. Este tipo de constitucionalismo surge en Inglaterra a finales del siglo XVII, luego se extiende a Francia y posteriormente en el siglo XVIII a otros países de Europa. Durante esta primera etapa del constitucionalismo, de nuevo por Néstor Sagües, que es un importante constitucionalista de origen argentino, si no me equivoco, dice que es conocido como un constitucionalismo individualista o liberal que se desarrolla durante los siglos XVII al XIX y que está al servicio del tercer estado, el llamado también estado llano o burguesía, dentro de los cuales están los comerciantes, industriales, profesionales, clase media alta, y que a partir del siglo XVII triunfa sobre el primer estado, que sería el rey, la aristocracia, y el segundo estado, que sería el clero. Bien, el constitucionalismo liberal tiene muchos principios, entre ellos podemos citar 7 principales, que sería el de dotar a los estados de una constitución, la división de poderes, o sea, separar el ejercicio de los poderes, consagrar y garantizar a través de la Constitución los derechos individuales y las libertades públicas. Como otro principio, otorgar, o sea, reconocer al pueblo la titularidad de la soberanía, la representación política basada en la doctrina del mandato libre, establecer límites y controles precisos al poder de los gobernantes. Como último, sería consagrar de modo particular el derecho de propiedad como un derecho natural de la persona, no sujeto a limitaciones por el gobernante. Eso sería en cuanto al constitucionalismo liberal. También tiene otros ideales y concreciones, pero me voy a saltar a la parte del constitucionalismo moderno, o contemporáneo, perdón, ¿no? El constitucionalismo contemporáneo se concibe a la igualdad como un principio y un derecho. En cuanto al principio, se puede expresar en el mandato contentivo, o que contiene de orden universal, y que dice que todas las personas y ciudadanos somos iguales en derechos y deberes, lo cual implica un deber de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y en la aplicación de la ley, pero que también vincula al legislador cuando configura y crea el derecho y establece el ordenamiento jurídico necesario para fijar las políticas públicas, porque al establecer derechos u obligaciones a las personas y a los ciudadanos, definen la forma del Estado. Eso sería en cuanto al constitucionalismo moderno. Ya. Esos dos compañeros primero vamos a ver. Excelente. ¿Cuál era su nombre, compañero mío? Silver. Silver. Exacto. Ya. Esos dos primeros parámetros los vamos a analizar. Ya, así de sencillo. Los vamos a resumir respecto a lo que nosotros entendemos en el derecho constitucional clásico, que ya nos han dado los primeros parámetros ambos compañeros, y de los cuales estamos muy agradecidos, no solo por la participación, sino porque cada uno de nosotros, compañeros, realiza la investigación. Es una investigación mediante la cual nosotros vamos a poder dar a conocer un solo concepto y de donde nosotros vamos a sacar una sola concepción de lo que nosotros hayamos entendido. A ver, Sheila quiere participar antes de que pasemos a... Díganos, Sheila. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi investigación fue el constitucionalismo clásico. Sí. El hombre reconoce y reclama sus derechos. La independencia norteamericana y la Revolución Francesa son los dos acontecimientos claves para el constitucionalismo, porque es cuando toma fuerza la idea de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No pueden ser violados, y para que eso se respete es necesaria una ley fundamental que refleje la voluntad popular. Y
lo que investigué sobre el derecho constitucional contemporáneo, licenciado, tiene su base en el derecho constitucional adaptado a las exigencias de las ciencias sociales y políticas contemporáneas para alcanzar un grado óptimo de la satisfacción de las necesidades de la persona humana. Y bueno, con el derecho constitucional actual, tiene por objeto analizar un conjunto de fuentes y principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país, como por ejemplo sería el principio de la soberanía popular. Ese es el derecho que tiene el pueblo de elegir sus leyes y su gobernante. Eso sería, licenciado. Exacto. Miren, compañeros, Sheila ha venido a reforzar lo que nosotros ya nos habían dicho con anterioridad, tanto Ignacio como Silvia, ¿no? Pero, a ver, un ratito, estoy ingresando a su compañero, pero obviamente, ya, como les digo, nos ha venido a reforzar todo lo que ya nos ha referido ambos compañeros. Por si acaso, antes de pasar a lo que es el neoconstitucionalismo, no sé si alguien más quisiera participar respecto a darnos su opinión sobre estos dos temas, ¿no? O sea, son dos parámetros necesarios dentro de lo que es los aspectos generales del derecho constitucional, que yo los voy a resumir, les voy a decir de qué manera nosotros vamos a entender, y que cada uno de ustedes ya nos ha dicho, ¿ya? Y que nos va a servir de aquí en adelante estos aspectos que han podido investigar dentro de cada uno de estos dos, que son dos subtítulos en sí que nosotros estamos utilizando como temas dentro de los aspectos generales del derecho constitucional. No sé si alguien más, por si acaso, compañeros, para que así ya podamos pasar. A ver, Adrián Solán. Buenas noches, doctor. De igual forma, como mis compañeros, estoy de acuerdo de todo lo que han dicho. La verdad es muy interesante sobre el constitucionalismo clásico, donde ahí el hombre reconoce las necesidades y reclama sus derechos, donde dice que ni el obispo ni el papa pueden imponer derechos sin consultar a ellos, donde ellos luchan por tener o reclaman por tener esos derechos para que estén de acuerdo con el consentimiento de ellos y no se hagan, o no se hagan leyes sin el consentimiento de todas las personas. Es donde ellos hacen notar en el constitucionalismo clásico. Y también lo que es en el contemporáneo es donde, como dijo anteriormente mi compañero Silver, donde expresan que todas las personas tienen sus derechos, que todas las personas somos iguales, que tenemos como obligaciones y deberes que debemos cumplir. Y es donde hacen notar que esa es la diferencia, ¿cómo se puede decir? Que son diferentes ámbitos que se puede ver con el contemporáneo y el clásico. Exacto. Y es por eso que ahora nos piden, ¿no? Nos piden que, bueno, dentro de los temas de avance, tenemos que ingresar a detalle de qué diferencia o por qué tenemos que ingresar a ver estos dos aspectos. ¿Por qué? ¿No? Dos aspectos importantes que nos van a lanzar como resultado el de por qué el derecho constitucional ha tomado tanta relevancia históricamente y por qué el derecho constitucional clásico va a venir a reforzar lo que es el derecho constitucional contemporáneo. Así de sencillo, compañeros. No sé si alguien más, no, nadie más. Bueno, yo quisiera aportar, doctor, mil disculpas por la tardanza, recién he llegado a mi trabajo. ¿Ya? Lo que yo he encontrado del constitucionalismo clásico es que surge a fines del siglo XVII, Sí. propulsado por la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Hasta ese momento histórico, el sistema de gobierno característico de la mayoría de los estados era absolutamente monárquico, bajo el régimen de que el monarca gozaba de una amplitud de poderes prácticamente limitados. ¿Ya? Y lo que es el contemporáneo, que tiene su base en el derecho constitucional, adaptado a las exigencias de las ciencias sociales y políticas contemporáneas, con el fin de alcanzar un grado óptimo de la satisfacción de las necesidades de la persona humana. Y genera nuevas corrientes doctrinarias en el derecho común. Muy bien, Alejandro. Gracias más bien por el aporte. Esto, compañeros, se está viniendo a reforzar más aún
supongo que todos los que estamos escuchando y los que nos encontramos en la clase virtual, hemos entendido entonces de dónde viene el derecho constitucional o por qué y de qué manera nosotros vamos a ingresar a ver lo que es el derecho constitucional clásico con relación al contemporáneo. En primera instancia, compañeros, y como nos decía en la primera intervención, Ignacio creo que ha sido, ¿no es cierto?, nos refería, el derecho constitucional clásico va a nacer o va a dejar de lado el teocentrismo. Hablamos posteriormente de un movimiento liberal, ya mediante el cual va a reclamar el hombre, nosotros, ¿no?, lo que son los derechos, sus derechos. Situación que, como nos decía para finalizar Alejandro, no se daba con anterioridad, el hombre no, en este caso la sociedad no podía, ¿de qué manera? Bueno, pensé que Sheila quería hablar, ¿de qué manera podría, ¿no?, participar en la forma en la cual se pudiesen determinar sus derechos? Y para eso ha venido la Revolución Francesa, que de forma más significativa a la inglesa ha podido demostrar de que necesitaban hacer un cambio necesario en lo que es el derecho constitucional, a partir de lo que nosotros hemos denominado como el derecho constitucional clásico, ¿no? Se reclaman esos derechos que no han existido hasta ese momento, ¿no es cierto? Han debido ustedes hablar y han debido analizar además en lo que es el análisis, el derecho o introducción al derecho. Tal vez han visto también algo de lo que es derecho romano. Con necesidad han hablado en introducción al derecho lo que es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Nos habla Rousseau y han debido abarcar en muchos aspectos, ¿no?, y este tema del pensamiento que tiene Rousseau respecto a lo que es no solo el Estado, sino también el derecho constitucional. Dentro de este constitucionalismo clásico, se va a sostener que la autoridad debería proceder del pueblo, ¿no?, y que prácticamente el poder se va a llegar a fundar en base a esa soberanía popular que tiene el pueblo, netamente. Ya con el derecho constitucional contemporáneo, compañeros, va a existir y se va a dar la normatividad, la norma, estamos hablando de una norma que con anterioridad no existía. Va a existir un conocimiento científico, obviamente que va a partir de la norma, mediante el cual se va a determinar cierta igualdad de derechos y deberes, mediante esta que nosotros a futuro, hablamos del derecho constitucional contemporáneo, se llegaría a plasmar en una constitución para cada uno de los estados, ¿no?, para cada uno de los estados que existen, obviamente en el mundo. No hay un país que no tenga una constitución establecida, si bien son de diferentes maneras, ¿no?, cada uno de acuerdo a sus necesidades sociales, a su realidad social, sí o sí va a llegar a determinarse esos derechos e igualdad de deberes a partir de lo que es una constitución política, ¿no?, que prácticamente van a ser desde el punto o desde el derecho constitucional contemporáneo. Nosotros, para ingresar a detalle al análisis de nuestra constitución política del Estado, que lo tenemos acá en nuestra pizarra virtual, tenemos que saber prácticamente de dónde viene y a dónde se dirige, ¿no?, y qué es lo que se va a venir a plasmar aquí. Vamos a analizar más adelante lo que es la evolución histórica que se tiene del derecho constitucional. Vamos a hablar lo que es el constitucionalismo boliviano, que obviamente se encuentra en demasiada doctrina en nuestro dossier de derecho constitucional, y va a ser fácil poderlo abarcar. Obviamente no estamos acá, compañeros, para poder rememorar nuevamente cada vez lo que es la historia de lo que es el derecho constitucional, ¿no? Eso es un ámbito que ya deberíamos conocerlo, que en introducción a derechos seguramente ya lo hemos visto algo, les digo algo, porque prácticamente el hecho de el hecho de tener que ingresar al estudio de lo que es el derecho va a abarcar de inicio el Estado. Ustedes ya han debido definir lo que es Estado, han debido ver de qué manera o qué tipos de sociedades existían que conformaban un Estado, ya etimológicamente desde la palabra y todo ese tipo de situación que han debido ver
y que seguramente vamos a repasar no solo en Derecho Constitucional 1, sino también vamos a ir repasando en Derecho Constitucional 2, a momento de que analicemos ya nuestra Constitución Política del Estado. Así de sencillo, compañeros, podemos nosotros determinar lo que es el derecho constitucional. En primera instancia, viéndolo desde el punto de vista clásico y el contemporáneo. ¿De dónde ha nacido y cómo ha venido a consolidarse? Ya saben ustedes que el derecho constitucional clásico ya se ve, nosotros les he referido a partir de lo que es el constitucionalismo clásico que nosotros podemos referir, ¿no? El que va a llegar a sostener que toda autoridad tiene que nacer de lo que es el pueblo y que ese poder va a nacer del soberano, del pueblo mismo, ¿no? Entonces, es ahí, esa situación va a marcar lo que es el derecho constitucional clásico, ¿no? Y a partir de lo que es el contemporáneo ya vamos a ver nosotros normatizada esa situación respecto a los derechos y deberes que puede asumir cada uno de los ciudadanos, ¿no? Hablamos normatización mediante una ley, que esa es la Constitución. La Constitución, a partir de esta, tiene que reflejarse el resto de las leyes. Todos, el Estado mismo tiene la obligación de dar cumplimiento a cada uno de los artículos y respetar además los derechos y obligaciones, especialmente los derechos que se tienen, ¿no?, dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Esos derechos que están plasmados acá y que se entiende además que el mismo Estado a través de los funcionarios públicos que en este caso representan al Estado, es por eso que a los jueces les decimos nosotros que son contralores de derechos constitucionales, precisamente porque son los primeros que van a ver si existe algún tipo de vulneración respecto al procedimiento que se está llevando a cabo en contra de una persona. Situaciones que nosotros vemos plasmadas en la realidad social de forma actual, ¿no?, de forma contundente respecto a lo que vemos nosotros en las noticias, ¿no? Situaciones que ustedes tienen que ir comparando ya y viendo de que la Constitución Política del Estado nos ha tenido que dar ciertos parámetros necesarios para poder entender mejor lo que sucede dentro de nuestra realidad social. No hay nada por encima de la Constitución y es por eso que es demasiado importante el estudio de lo que es Derecho Constitucional 1 y 2, ¿no?, dentro de nuestra universidad, no solo dentro de nuestra universidad, sino de manera general para la sociedad en sí, ¿ya? Y ese análisis que nosotros vamos a llevar a cabo poco a poco, viendo los antecedentes históricos, nos va a llevar a entender mejor, como les vengo refiriendo de manera recurrente, a entender mejor lo que va a venir inmersa, ya plasmada en nuestra Constitución Política del Estado. Es muy adelantado para mí poderles ya hacer ver lo que es ya la Constitución Política del Estado, porque en Derecho Constitucional 2 espero podamos ver con mi persona y de esa manera podamos analizar cada uno de los artículos ya que existe dentro de la Constitución, podamos ver qué normas han nacido de esta Constitución. Estos derechos fundamentales que plasma esta Constitución, que obviamente está basada, y ustedes han debido escuchar por cada uno de los docentes que ya han tenido en nuestra universidad, de que son de aplicación obligatoria, ¿no es cierto?, que son inviolables, que asimismo tienen relación con los tratados internacionales a partir del artículo 410 de la Constitución, mediante el cual se va a venir a instaurar estos derechos fundamentales que además están relacionados con los derechos humanos, como les digo, a partir de lo que son, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, que habla de los derechos humanos, y que tiene que estar desde siempre relacionado, y además del Pacto San José de Costa Rica, del cual son tratados internacionales en los cuales se encuentran inmersos el Estado Plurinacional de Bolivia, el Estado boliviano, y que tienen que respetarse, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, ya, la han debido escuchar, como les decía, de los docentes de manera continua, la importancia que tiene la Constitución para el resto de las leyes, ¿no? Esos dos aspectos, compañeros, tal vez podemos abarcar ahora y ya ahora, posteriormente, tengamos que definir lo que es, a ver, ¿qué ustedes han visto? Ya hemos visto la importancia del derecho constitucional, ya es un punto que ya lo hemos abarcado y es por eso que yo quería que veamos lo que es el neoconstitucionalismo, para finalizar con nuestro tema. Espero que hayan entendido lo que es el derecho constitucional contemporáneo y por qué el análisis de este, porque no quiero ingresar mucho a detalle a los antecedentes históricos,
Ya sabemos que la constitución política del Estado que nosotros tenemos se ha dado a partir de la Revolución Francesa, principalmente. No había estos derechos que son plasmados acá en nuestra constitución actualmente en ese entonces. Prácticamente todo era arbitrario. Se había hablado de un teocentrismo, ¿no es cierto? Hablábamos de un Dios que había mandado a un rey para que nos gobierne, ¿no? Y esa situación ha pasado de lado al obviamente existir una revolución mediante la cual el pueblo prácticamente ha pedido lo que era suyo y que son estos derechos que ahora están plasmados en las constituciones y que históricamente van a nacer a partir de lo que nos dice la Revolución Francesa con relación a la Revolución Inglesa, que tienen los mismos aspectos y parámetros en los cuales han llegado. El plasmar los derechos en una constitución política del Estado. Existen diferencias entre los dos que no vamos a ingresar a ver de lleno, compañeros, porque nos perderíamos del tema en analizar la historia de cómo ha sido la Revolución Francesa y para eso es toda introducción al derecho, ¿no? Y asimismo, desde el punto de vista del derecho romano, ¿no? Históricamente cómo se ha plasmado el Estado, que ustedes han debido ver, o no sé si van a llevarlo, ¿no? O tal vez ya lo han llevado, esos aspectos también, que son importantes al momento de ingresar al estudio de lo que es el derecho constitucional. Les voy a cortar, compañeros, nos quedan unos cuantos minutitos, pero nos adelantaremos y les envío nuevamente el link para que podamos culminar con nuestra clase y ver quiénes pueden participar definiéndome lo que es el neoconstitucionalismo, que es sencillo, en una sola definición ya podemos verlo. Nos refiere al neoconstitucionalismo como una teoría, una ideología y un método, además, a ver qué opinión a cada uno de ustedes les merece, porque ya saben que nuestros foros están basados netamente en lo que es los trabajos prácticos, lo que son unos foros basados en prácticamente y netamente en la conceptualización que nosotros mismos podamos dar a estos conceptos, ¿ya? Entonces, a ver, les envío el link, por favor, les pido que se vuelvan a conectar, compañeros.